Romanos 5:11. Romans 5:11. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Amado Dios y Padre, venimos en este momento delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por esta porción que hemos leído, Padre. Nuevamente te pedimos que nos hables, Señor. Ilumina nuestras mentes, que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones, Señor, para que tu palabra no vuelva atrás vacía. Que ella haga en nuestras vidas lo que tú te has propuesto que ella va a hacer, Señor. Padre, de paso te presentamos a la nietecita de nuestro hermano José, que todavía está enfermita, Padre, pidiéndote que tú te glorifiques, Señor. Que tú traigas la salud, la fortaleza, Señor, el alivio. Señor, como solamente tú lo sabes hacer. Glorifícate, Padre. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, creo que todos nos podemos simpatizar con esto, ¿verdad? Y lo digo por experiencia, la cual si estamos, por ejemplo, en una fila del supermercado o la tienda o el banco y usted está un poquito deprisa y la persona que está al frente suyo pues decidió que es el mejor momento para tener una conversación con el cajero o la cajera, o la persona sabiendo que tiene que pagar espera a que le den el precio para entonces comenzar a abrir la cartera y empezar a sacar centavitos y contar uno por uno. ¿A cuánto les ha pasado algo así, hermano? Y me imagino que se sienten felices, ¿verdad que sí? No. La impaciencia. Y no quiero hablar de qué pensamientos le pueden pasar a usted por ese momento, ¿verdad? Pero todos nos identificamos con eso, ¿verdad que sí? How many of you have been at the grocery store line or the bank line or some kind of line, and the person in front of you decides that it's the perfect moment to have a conversation with a cashier? Or the person waits until the very last moment when they give them the price to pay to open up their purse and slowly take out penny by penny to the last cent what they're going to pay. And you happen to be in a hurry. How many of you can identify with that? And am I assuming that you have happy thoughts in that moment? No. Right, yeah, sure. Hermanos, somos cristianos, pero no somos perfectos. Amén, amén. Como seres humanos nos impacientamos a veces. No estoy justificándonos, ¿verdad? Estoy diciendo una realidad. You know, as Christians, we're not perfect. And I'm not justifying that
conduct. I'm just pointing out that it's a reality. Y hermano, si alguno dice que eso no le molesta, pues gloria a Dios. La gloria sea para Dios, que Dios ha trabajado en ese corazón y lo ha transformado. Pero yo no he llegado a ese nivel todavía. And if somebody says that that is not a problem for them, it doesn't bother them, then praise God for it. It means that God has changed that heart, but I'm not there yet. There's still a lot of work to be done in me. Y esto, hermanos, ¿se acuerdan que hace un par de semanas atrás, 3 semanas quizás, prediqué una serie acerca de la seguridad eterna del creyente? Esto nos trae un poquito de balance, ¿verdad? A eso. Somos salvos, hermanos, por medio de la fe en Jesucristo, y Dios nos mantiene seguros hasta que nos lleve al cielo, ¿verdad que sí? Ahora esta es la otra parte, hermanos, de el cristiano. La vida diaria del cristiano. Que a pesar de que estamos salvos y seguros eternamente, hay una vida de cristiano que estamos viviendo. Some Sundays ago I preached a series on the eternal security of the believer. And what I intend to do today is sort of present the other side, which is, yes, we believe that we are saved by faith in Christ and that we are secure in His hands, we're preserved until we go to heaven. Nevertheless, we have a Christian life to live. Now, this that I'm preaching today is not the requirement to be saved. It is the result of being saved. Esto que voy a predicar no es el requisito para ser salvo, sino el resultado de haber sido salvos. Lo que Dios espera de nosotros y nosotros en obediencia a Él, en amor a Él, ¿verdad? Debemos de hacer. And so this is that area where, in obedience to God and love to Him, we need to live this way. The way He wants us to live. Y fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo, 2 capítulos más adelante, en Romanos 7, the Apostle Paul, two chapters ahead of this one, chapter 7, él habla acerca de su lucha, hermanos. He talks about his struggles. Si usted lee de los versículos 15 al 23, y le leo una partecita solamente, if you read verses 15 through 23, I'm just going to read a few verses, donde él dice, pues lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo hablando. Y muchos dicen, no, eso era Pablo en su vida de pecado. No, hermanos, Pablo está hablando como una persona salvada y está hablando de los salvos. Ya el estado de perdición, Pablo lo dejó en los primeros 3 capítulos de Romanos. Él lleva un orden en esta epístola. Y aquí está hablando de la santificación del creyente. Ya en este capítulo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Y siga leyendo, ¿no? Para que usted vea la lucha que usted y yo tenemos. Pablo también la tenía. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Some people say that this is when Paul, he's talking about when he was in a lost condition. No, he left that subject back in the first 3 chapters. Now he's talking about sanctification, about that holy walk. And he's presenting to us
the same struggles that you and I have. He struggled, we struggled. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. Entonces, hermanos, que usted y yo tenemos una lucha diaria. You and I have a daily struggle, a daily battle. Pero, hermanos, uno de los errores en batallar contra el pecado es el legalismo. One of the errors of battling sin is legalism. Voy a pedirle de favor que me bajen el termostato que me estoy cocinando aquí. Gracias. One of the errors in battling legalism, in battling the flesh or the desires of the flesh is legalism. Y el legalismo, hermanos, es yo tengo que hacer esto para ganarme el cielo. Legalism is I must battle against sin so that I may earn my way to heaven. Es un error. Eso no funciona. That doesn't work. Otro error, hermanos, es hacer esto como si fuera un quehacer más en la lista de hoy. Another mistake or error is to try to battle sin or the flesh as if this was one more thing to do in my to-do list. Eso no funciona. That doesn't work. Y en versículo 5, Pablo, hermanos, comienza diciéndonos, y no solo esto. Verse 5, Paul begins saying, and not only this, or not only so. Y cuando Pablo dice el esto, ¿a qué se refiere Pablo? When Paul says not only so, or this, or so, what does he mean by that? Bueno, hermanos, lea desde el versículo 1 en adelante. Read from verses 1 onward. Y el esto a lo que Pablo se refiere aquí, hermanos, le voy a dar una lista de lo que él menciona. Que somos justificados por fe. Que tenemos paz con Dios. Que tenemos entrada a la gracia. Que el amor de Dios es derramado en nosotros, en nuestros corazones. Que el Espíritu nos fue dado. Que Cristo murió por nosotros. La garantía de que vamos a ser salvos de su ira. La reconciliación con Dios. O sea que Pablo está diciendo, y no solamente todo esto que acabo de mencionar, sino que nos gloriamos. También nos gloriamos. And not only so, and this so, what it means is, when you read the beginning of chapter 5 forward, that we have been justified by faith, that we have peace with God, that we have entrance into this grace, that the love of God has been poured in our hearts, that the Spirit was given to us, that Christ died for us, that we have the guarantee of being saved from God's wrath, being reconciled with God. So Paul says not only this, those things that I mentioned, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ. También nos gloriamos. Esta palabra nos gloriamos, hermanos, está traducida al español como gloriarse. En inglés se tradujo como gozo. Porque esa palabra puede significar ambas cosas. Pero hermano, cuando usted está gozoso, usted se está gloriando en algo. O sea que vamos a usar esa palabra, nos gozamos, para el propósito de lo que quiero declarar en este día. And this word, I was just explaining that in Spanish it's translated differently, but in English we don't have a problem, so I won't have to explain it. Okay, it says that we also joy in God.
Vamos a cambiarlo. Nos gozamos en Dios. En otros pasajes, hermanos, donde se usa esa misma palabra griega, la idea es la de gozo. There's other passages in which that same Greek word is used, that the idea is joy, rejoicing. Y note, hermanos, que el apóstol Pablo dice que nos gloriamos o nos gozamos ¿en quién? En Dios. Notice that God says that we joy in who? In God. Y la pregunta es, ¿a dónde nos va a llevar, pastor, con esto? Porque comenzó hablando de la lucha contra la carne, contra los deseos de la carne, y ahora nos está hablando de gozo. You may be asking, so where are you taking us to, pastor? Because you began talking about struggling against the desires of the flesh, and now you're talking about joy. Deme tiempo que ya le voy a explicar. Pero antes quiero que veamos, hermanos, que esto que Pablo está diciendo de gozarme en Dios, ¿qué es lo que la Biblia dice? I want you to understand what Paul is saying. Paul is saying here, this joy in God. What does he mean by that? Y vemos en el Salmo 37 del 1 al 4, Psalm 37, 1 through 4. Mire cómo nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como el pasto serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, no hagas el salmista nos está diciendo, no hagas el mal. No hagas el mal. Debes hacer el bien. Versículos 3 y 4 dice, espera en Jehová y haz el bien, y vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Y mira el versículo 4. ¿Cuál es esa primera palabra que dice ahí el versículo 4? Deleítate. Deleítate. Vamos a cambiarla a gózate en Jehová. Gózate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La instrucción ahí es, no hagas el mal, haz el bien. Es más, confía en Dios y gózate en Él. Look at the idea here in Psalm 37, 1 through 4. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. So in other words, don't do evil. Stay away from evil. You know, but the problem is when we take this as a commandment. Look at what it says next, how we are to handle this. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Look at this first word in verse 4, delight. We can change it to rejoice. Rejoice thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of your heart. So basically in these verses, what we're being told is don't do evil, do good. And better yet, just trust the Lord and enjoy Him. Notemos, hermanos, que esto no podemos tomarlo como un mandamiento que hay que añadir a nuestra lista de cosas que hacer al día. El énfasis aquí es gozarnos en Dios. En la Confesión de Fe de Westminster, lo primero que dice es, en el catecismo de ellos, ¿cuál es el propósito del hombre? El propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. The Westminster Confession of Faith, the first item in their catechism is, what is man's chief
end. And that is to glorify God and enjoy Him forever. Es asunto de disfrutarnos a Dios, hermanos, deleitarnos en Dios. It's a matter of delighting ourselves in God. The struggle with the flesh is not a list of commandments. It's a matter of delighting in God. La lucha que tenemos con la carne, hermanos, no es asunto de seguir una lista de mandamientos, sino de deleitarnos en Dios. Y déjame ponértelo de esta manera. Tenemos personas como Joel Osteen, que dice que tú y yo somos unos mediocres porque no tenemos un mejor trabajo, una mejor casa, más dinero en el banco. El mediocre es él, porque él se está deleitando en las cosas de esta tierra. Cuando la Biblia nos llama a deleitarnos en Dios, el deleite tuyo y mío es superior al deleite de él. Él es el mediocre. Y todos aquellos que piensan como él son unos mediocres. Porque yo quiero algo mejor que lo que me ofrece esta tierra. See, people like Joel Osteen, who say that you're a mediocre because you don't have a better house, a better job, more money in the bank. Let me tell you who the mediocre is. Joel Osteen and his followers are the mediocres. Because they're delighting on the things that this earth offers them. When the Bible calls for you to delight in the Lord, who has the better enjoyment? Those who delight in God or those who delight in a bigger account? Those who delight in God. He's the mediocre. And all those who teach like him, they're the mediocres. We desire a better enjoyment than just what the earth offers. We desire that enjoyment that only God can give you. Deseamos ese gozo, ese deleite que solamente se encuentra en Dios. Eso, hermanos, es importante porque eso hace la diferencia en tu lucha contra el pecado. That is important because that makes the difference in your daily struggle with your sin. Salmo 16:11, Psalm 16:11. Dice, me mostrarán la senda de la vida, y escuche esto, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. Look at what it says in Psalm 16:11. Thou wilt show me the path of life. Listen to this. In thy presence is fullness of joy. And at thy right hand there are pleasures forevermore. Ese es el deleite en Dios, el gozo en Dios. That is being delighted in God, rejoicing in God. Mire como en el Salmo 43:4 dice el salmista. Look at how the psalmist says in Psalm 43:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma adentro de mí. Perdón, estoy leyendo equivocado. Tú, oh Dios, eres mi rey. Estoy leyendo el equivocado otra vez. 43:4, gracias. Y entraré al altar de Dios. Eso es entrar a la misma presencia de Dios. Amén. A Dios mi alegría, mi gozo. ¿Quién es tu alegría y tu gozo? Dios. Dios. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Amén. Okay, I'm going to get it right in English. I got it wrong twice in Spanish. Psalm 43:4. Then will I go to the altar of God, unto God my exceeding joy. Yea, upon the harp will I praise thee, O God, my God. God is what? Your exceeding what? Your exceeding joy.
Hermanos, cuando tú y yo pecamos, vamos a admitirlo. Aquí no hay que esconder nada. Porque delante de Dios nadie se puede esconder. Pero somos honestos. Tú y yo le fallamos al Señor. Sí, Señor. Cuando pecamos, hermano, cuando fallamos, vamos a admitirlo, cuando pecamos, porque fallar es pecar, punto. Hay gente que quiere taparlo y decir, poner un poquito de frosting y decir, no, eso fue una falta. Sigue siendo pecado. Sí, Señor. Cuando pecamos, hermanos, ¿qué estamos haciendo en realidad? No es buscando un deleite. No es buscando un tipo de gozo que nos va a dar una satisfacción o deleite o placer en ese momento. Ahí estoy de acuerdo con Joel Osteen, ahí estamos siendo mediocres. Porque estamos buscando un gozo más bajo del que Dios nos da. Un gozo de baja calidad. See, the point here is God is our joy. We get the superior joy from God. And let us be honest here. We fail God. We sin. And I'm not going to sugarcoat it and say, well, those are faults. No. It's a sin, period. Whenever we fail God, we sin. So my question is, what are you really looking for when you sin? Isn't it a type of joy or delight? Because that's what's the purpose of sin, is to bring us some kind of delight. See, when we sin, like when we're at the line at the supermarket, we get joy out of getting angry against that person. Let's admit it. Vamos a admitirlo, hermano, cuando estamos en la fila en el supermercado, como ese ejemplo que di, nos da cierto sentido de placer enojarnos, hermanos, con la persona que está frente a nosotros. ¿Es así o no es así, hermano? ¿Estoy equivocado o estoy en lo correcto? Produce un tipo de placer ese enojo. That anger produces a type of delight. Al menos en la carne, ¿verdad que sí? At least in the flesh. The flesh enjoys that. Y cuando nos pasan esos malos pensamientos, es para darle más placer a la carne. And when we have all those bad thoughts, we're giving the flesh more pleasure. It satisfies the flesh. ¿Cuántos lo creen así, hermano? ¿Cuántos lo han experimentado así? How many of you have experienced that? That's what we're looking for. A mediocre joy. Estamos buscando un gozo mediocre. No somos mejores que Joel Osteen. We're no better than Joel Osteen when we're looking for this mediocre joy. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Verdad que sí? Porque si entendemos esto, si esto tiene sentido, esto nos puede ayudar a decir, Señor, he aprendido algo más. He crecido en el conocimiento de tu palabra y tengo una herramienta más para yo vivir para tu gloria. Amén. This is important to know and understand, because now you can say, Lord, thank you, because now I have a little more wisdom from your word, and I have one more tool to live for your glory. Porque para eso fue que Él nos salvó, para vivir para su gloria. Amén. That is what He saved us for, to live for His glory. Or was it for something else? ¿O fue para otra cosa, hermanos? Fue para su gloria. Amén. It was for His glory. Y qué mejor manera, hermanos, de darle gloria a Dios que con una vida que le glorifica. Amén. And what better way to glorify God than living a life that glorifies Him? Por eso que Pablo dice, nos gloriamos, y lo vamos a cambiar a nos gozamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. And we joy in God through our Lord Jesus Christ. Hemos visto en Romanos 5, hermanos, que Jesucristo nos ha hecho aceptos delante de su Padre. We have seen in Romans 5 that Christ has made us acceptable
before his Father. Que Cristo nos cambió de injusticia a justicia. That Christ transformed us from injustice to justice. De enemistad a reconciliación. From enmity to reconciliation. Y esta posición, hermanos, en Cristo nos ha puesto en favor con Dios. And this position in Christ has put us in favor with God. Y eso es motivo para gozarnos. And that is a reason to joy. Hermanos, nuestro gozo proviene de Dios. Our joy comes from God. Dios es nuestro gozo. God is our joy. En primera de Juan 1:4, en 1 John 1:4, miren cuál era el propósito de la carta que escribe Juan. Look at the purpose of this epistle that John wrote. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o sea completo. And these things write we unto you, that your joy may be full. ¿Qué cosas, hermano? Bueno, usted lea la epístola para que vea que Juan habla mucho del pecado y de Cristo y todas esas cosas, hermanos. Y nos exhorta a no pecar. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido. Amén. And we see here in this epistle that John talks about Christ and salvation and sin. Why is he writing that? Why is he writing about sin? And he's exhorting us not to sin, so that our joy may be full. Praise God. So that we're not enjoying a mediocre joy. Para que no estemos disfrutando de un gozo mediocre. That's right. El gozo que ofrece el pecado, que no es gozo, pero vamos a usar esa palabra, pero lo vamos a poner un adjetivo también, el gozo mediocre. The joy that sin gives us, which is no joy, but let's call it joy for the sake of argument, but let's add the adjective. It's a mediocre joy. It's a joy of lesser quality. Es un gozo de baja calidad, hermano, de menos calidad. Nuestro gozo, hermanos, Superficial. se basa en Dios y no en las circunstancias. That's right. Our joy is based on God and not in the circumstances. Porque usted sabe que las circunstancias, hermanos, cambian. Y hay días buenos y hay días malos. Y cuando están los días buenos, estamos alegres. Pero cuando están los días malos, nos entristecemos. Ese es el gozo mediocre. El gozo que se basa en las circunstancias. Ahí le doy la razón a Joel Osteen. Un gozo mediocre. Pero ese es el gozo que él está disfrutando. El gozo nuestro es Dios. See, our joy comes from God, not from circumstances. Circumstances change. Sometimes they're good, sometimes they're bad. When they're good, you're happy. When they're bad, you're sad. But that's a mediocre joy. Our joy comes from God. Tenerlo todo y no tener a Dios, hermanos, sencillamente trae un deleite pasajero. To have everything and not have God only has a temporary joy. Superficial. It's mediocre. It doesn't last long. It's of a lesser quality. No dura mucho, es de calidad baja, ese gozo. Pero no tener nada y tener a Dios, hermanos, es tener el gozo que triunfa contra todas las adversidades. But to not have anything and to have God is to have the joy that is successful against every adversity. Ahí está la diferencia, hermano. Compare los gozos. ¿Qué gozo quieres? ¿El que te da el pecado por una temporada y después te sientes horrible? ¿O el gozo permanente de Dios? You have to make a choice. Do you want the joy, that temporary delight or pleasure that sin gives you for a season and then you feel horrible afterwards? Or do you want that permanent joy that only God gives?
that superior joy. Which one do you want? See, this is not, struggling with the flesh is not a matter of let me follow commandments 1, 2, and 3 because I got 6, 7, and 5 already. It's a matter of where do you want to get your joy from? Hermanos, luchar contra la carne no es el asunto de seguir mandamientos. Voy a seguir el primero, el segundo y el tercero porque ahí yo me sé los últimos 3 y así por el estilo. No, se trata de dónde tú quieres obtener tu gozo. ¿Quieres obtenerlo del pecado o quieres obtenerlo de Dios? Hermanos, ¿y qué mejor ejemplo que el de David? ¿Se acuerdan cuando David pecó y cometió adulterio con Betsabé? ¿Qué obtuvo él en ese momento, hermanos? Tuvo un tipo de gozo, ¿verdad que sí? Adquirió un tipo de placer, de deleite. Pero usted ha leído el Salmo 51, hermanos. Sí. El día de mi Dios. Ha leído el Salmo 32 de David. ¿Cuánto tiempo le duró ese gozo a David? Mire, hermano, la consecuencia de él. Lea cómo él se expresa. Ese gozo se le convirtió en tortura. That joy became torture for David when he sinned against God by committing adultery with Bathsheba. Have you read Psalm 51 and Psalm 32, how he expresses himself? ¿Qué es lo que le dice David a Dios en este salmo? Devuélveme ¿qué? El gozo de la salvación. Note que no está pidiendo la salvación. La salvación él no la perdió, hermanos. Perdió el gozo. Hermano, cuando tú y yo decidimos abusar de la gracia de Dios, vamos a perder algo. Dios nos promete la vida eterna, nos promete que nos va a guardar hasta el fin, pero se va a perder algo. Hay una consecuencia que vamos a sufrir, hermanos. Y yo creo que es más triste, hermanos, vivir en esa tristeza, en ese sentir que tenía David, que ese momento de placer que tuvimos por un momento. You know how David expresses himself is, return unto me the joy of your salvation. He wasn't praying for his salvation. He knew he was saved. He was eternally secure. But he lost the joy. He lost the joy. It was more torture for him to have lost that joy than to not have committed that sin. He had just put a little bit of pleasure for a little bit of time. And then it became torture. He exchanged the superior joy for a lesser joy. He gave up the superior joy and took the lesser joy. David cambió el gozo superior por el gozo inferior. Dejó el gozo superior para tomar el inferior. Y luego le costó. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando pecamos, hermanos. That's what you and I do when we sin. Eso es como, hermanos, ustedes saben con las maquinitas que uno mete una peseta, 25 centavos, 50 centavos, y saca una sortijita con un diamantito. Pica. Sí. ¿Cómo se llama eso? Las picas. Las picas. Eso es como comprarse un anillito de esos de 25 centavos en vez de comprarse un anillo con diamante. Preferir lo inferior que lo superior. Si yo le hubiera dado un anillo de compromiso, de matrimonio a mi esposa de 25 centavos, yo creo que nos estuviéramos casados. Ya quería uno con diamante.
Digo, yo no tenía dinero para diamante, pero le compré algo de calidad, ¿entiendes? ¿Verdad? Algo más, por lo menos tenía oro. ¿Verdad? No te quedes la palabra diamante fuera. You know, when you put the quarter in those little machines or 50 cents and you turn it and you get a surprise, you get a 25-cent ring with a little diamond. When you're sinning, when we sin, that's what we're doing. We're buying a 25-cent ring when we could have gotten a diamond ring. And if I had gotten my wife as the wedding band a 25-cent ring, she wouldn't have said I do. She would have said I don't. You know? That's what it is. When you sin, you're being cheap. Imitation. Cuando pecamos, hermanos, estamos siendo unos tacaños. Así se dice en México también, Gabriel. Tacaños. Tacaños, ok. Estamos viviendo en la República Dominicana también tacaños. Ok, pues estamos en el mismo plano, ¿verdad? Maceta, ¿verdad? Hermanos, cuando pecamos cambiamos el gozo de Dios por un deleite temporero. When we sin, we are exchanging that joy of God for a temporary pleasure. Carlos Spurgeon dijo, si alguno ha perdido el gozo del Señor, yo ruego que no piensen que es una pérdida pequeña. Charles Spurgeon said, if anyone has lost the joy of the Lord, I pray that you don't think that it's a small loss. No es una pequeña pérdida, hermano, cuando perdemos el gozo del Señor. It's no small loss when we lose the joy of the Lord. Como dije, hermanos, la batalla contra los deseos de la carne no es una lista de mandamientos. No es una lista para batallar y luchar, hermanos, como algunos predican. Tengo que luchar por mi salvación, tengo que seguir hacia adelante para ganarme el cielo. Eso no es, hermanos, la lucha contra la carne. Fíjese que el usted y yo agradar a Dios no es que beneficie a Dios. Dios es perfecto. Dios no necesita nada suyo y mío. El que usted le dé gloria a Dios o no, no lo va a hacer a Él más Dios ni menos Dios. No lo va a hacer más santo ni menos santo. Más amor ni menos amor. Más justo ni menos justo. El que se beneficia somos usted y yo. Amén. When you give glory to God, God doesn't need it. He's already perfect. He's God. He's not going to be any holier or any less holier depending on what you do. Or more righteous or less righteous. Or more perfect or less perfect. God is God. He is perfect. He gets no benefit from you. On the contrary, when you and I give glory to God, you and I benefit from it. That's right. We get joy. That's the problem. We get the joy that no matter what comes your way, you're joyful. Yes, thank you. No matter what adversities come against you, you're joyful. Tú y yo ganamos cuando le damos gloria a Dios porque obtenemos gozo. El gozo del que la palabra de Dios nos habla es el que no importa la adversidad que venga, tú tienes gozo. Cuando viene la pobreza, tienes gozo. Cuando viene la enfermedad, tienes gozo. Cuando perdemos a nuestros seres queridos, tienes gozo. Cuando nos anuncian que estamos a punto de morir, tenemos gozo. Ese es el gozo superior. That is a superior joy. Usted sabe, hermano, que Jesús dijo que el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y eso suena como tan difícil para los hombres. Pero entonces tengo que dejar esto y esto. Hermano, es asunto de dónde quieres obtener tu gozo. ¿Quieres obtener tu gozo de una vida de maldad? ¿O quieres obtener tu gozo del Señor?
Sí, cargar la cruz suena difícil y suena duro, pero hay un gozo que viene con eso. You heard that Jesus said, he who wants to follow me must take his cross and follow me, right? And people say, but that means I have to change this and that. Simple question. Where do you want to get your joy from? You want to get it from your sin or you want to get it from God? When you get your joy from God, carrying the cross seems like nothing. Cuando tú obtienes tu gozo del Señor, cargar la cruz parece, hermano, no parece nada. Porque el gozo del Señor es superior a cargar esa cruz que tú tienes que cargar todos los días. Te trae un gozo más grande que cualquier tribulación que tengas en la tierra. To follow Jesus brings a greater joy than any tribulation you have on earth. ¿Por qué, hermanos, tantos mártires murieron por la causa de Cristo? Porque había un gozo ahí. Why so many martyrs died for the sake of Christ? Because there was a joy in it. Greater than any pain they suffered. Un gozo mayor que cualquier dolor que ellos hubieran sufrido. Si es que sintieron dolor, porque yo no sé si quizás Dios, hermano, le dio la fortaleza para resistir ese dolor. Y tiene que haber sido así, hermano, porque esas personas morían cantando. O sea que esto no es asunto de ganar, hacerlo para ganarte el cielo, porque eventualmente te vas a rendir, te lo garantizo. This is not a matter of, I gotta fight so that I can gain the kingdom of heaven, because eventually you're gonna lose. The Bible says that you're a sinner and you're gonna sin. La Biblia dice que tú eres un pecador y que vas a fallar. Así que si lo estás haciendo por eso, vas a perder. La batalla contra la carne, hermanos, es una decisión entre si quieres el gozo de Dios o el gozo del pecado. The battle against the flesh is a decision between whether you want the joy of God or the joy of sin. And again, sin's joy is no joy, but let's call it joy just for the sake of argument. Y cuando digo el gozo de la carne, no es ningún gozo, pero vamos a llamarle gozo para asunto de la discusión que estamos teniendo. Y como dije ahorita, hermanos, eso es como escoger el anillito de 25 centavos en vez del anillo de diamantes. And like I said before, doing that is like buying the 25-cent diamond ring, which is no diamond, versus buying the real thing. You're buying the lesser quality. Estás comprándolo de la calidad más baja. Hermano, esta manera de tú ver tu lucha contra la carne influencia muchas cosas. This way of looking at how you battle the flesh, that is not a matter of following a list of commandments, but of getting joy from God, affects many things. Esto afecta muchas cosas, hermanos. Si lo puedes ver desde ese punto de vista, va a afectar, hermano, tu vida cristiana. Va a afectar la razón por la que tú vienes a la iglesia. It's going to affect the reason why you come to church. Que cuando muchas personas quizás encuentran venir a la iglesia aburrido, ¿de dónde quieres tu gozo? If you find church boring, let me ask you, where are you getting joy from? Do you enjoy God? Because coming to church is enjoying God. Porque venir a la iglesia es gozarte de Dios. David decía que él prefería estar un día en los atrios que mil fuera de ellos. David said that he wanted to be one day in the house of God than 1,000 out of it. That's seeking the joy in God. O sea que cuando tú vienes a la iglesia, hermano, vienes con esa intención de obtener el gozo de Dios. When you come to church, you come because you enjoy God. Leer la Biblia no debe ser una tarea. Reading the Bible should not be a chore. Debe ser un deleite. Porque estás escuchando a Dios hablarte. Yes. It should be a delight because God is talking to you. Yes.
Orar, hermanos. Los cultos de oración. Estás hablando con la persona más importante en tu vida, con Dios. Praying. Coming to church and praying. Prayer night. You're talking to the most important person in the world. The one who gives you joy. El que te da gozo. Venir a los estudios bíblicos, hermanos. A la escuela bíblica también. Es un deleite, es un gozo. To come to the Bible studies, to the Sunday school also. It's a delight. Todas aquellas cosas que tengan que ver con ocuparnos de las cosas espirituales. Es asunto, hermanos, de el gozo en Dios. Anything that has to do with spiritual things, it has to do with the joy of the Lord. Cuando vamos a hacer lo malo, hermanos, ¿qué queremos en ese momento? ¿Verdaderamente queremos un gozo temporero? Y luego estar como David lamentándonos. ¿O queremos el gozo superior de Dios? Amén. Es una decisión que hay que hacer. Basada en el gozo que Dios nos da. See, when next time you're going to sin, think about this. Do I want that inferior joy and then be like David lamenting myself? Or do I want that joy of God? Yo creo que eso nos simplifica un poco las cosas, hermanos. Porque muchas veces tratamos de hacer esto de la manera equivocada, con nuestras propias fuerzas. I think this simplifies it because a lot of times we're trying to do this with our own strength. Pero si lo hacemos por el gozo del Señor, por el placer que Dios pone en nosotros, no hay ningún esfuerzo. Es asunto, hermano, de no, yo prefiero el gozo de Dios. Y yo sé, hermano, que hay luchas. Yo sé que hay tentaciones. Yo sé que hay situaciones en las que hay veces que, sí, que si no tiene alguien que le ayude o no clama a Dios en ese momento, hermanos, falla. Acuérdate del gozo de Dios. El gozo del Señor. Fíjense que aquí en Romanos 5:11, que Pablo dice que nos gozamos en Dios. Hasta el versículo 10 estamos alegres, ¿verdad? Hasta el versículo 10 nos queremos enfocar en todo lo que Pablo dijo, en nuestra justificación, en nuestra salvación, en que Cristo murió por nosotros, en que ahora tenemos acceso a la gracia, a Dios, etc. Todo eso nos gusta. Pero cuando llegamos aquí al gozo, no tomamos en consideración que eso envuelve, quiero el gozo superior o el gozo inferior. El gozo de Dios o el placer temporero del pecado. Ahí es donde se nos hace más difícil. In this passage of Romans 5:11, we love chapter 5. Christ died for us. We've been justified. We have peace with God. We have access to this grace. We're going to be saved from His wrath. We like that. But have we ever stopped to consider verse 11? That we joy in God, and what that means? That having joy in God has to do with, that means that I have to put aside that temporary joy that sin is going to give me. That's what we need to consider. Quizás, hermanos, a otros, si usted le predica esto a otro, no le va a gustar. Porque lo de ellos es no, yo tengo que ganarme el cielo. Para ellos es asunto de esfuerzos humanos y de legalismo y de ir al cielo por sus esfuerzos. Pero, hermano, yo no puedo predicar eso porque eso está en contra del Evangelio. Y te tengo que predicar lo que dice la Biblia. Y de alguna manera te tengo que decir que tenemos que dejar de pecar. Que tenemos que darle la espalda al pecado, hermanos. Agárrate del gozo del Señor. Amén.
And so I don't want to preach like some preacher out there that I must fight, I must battle, because I have to earn heaven. You know, this is not about your own efforts. And I can't preach that. I'm sorry, I will never preach that because that goes against the gospel. But I have to tell you somehow that we have to turn away from sin. Period. We have to walk away from it. It's a must. Again, I'm not saying we're perfect. But we can But you know what? Every day do a little more. Hang and cling to that joy of the Lord. Amen. So you can get the strength from that. Yes, Lord. Every day tell God how much you enjoy Him. Dile al Señor todos los días cuánto tú lo disfrutas a Él. Piensa, hermano, en todos esos momentos bonitos que tú has disfrutado a Dios. Think about all those beautiful moments that you have enjoyed with God. Thank you, Lord. Cuando tú vienes aquí, hermanos, y se cantan estos himnos, no puedes contemplar esa hermosura de Dios y disfrutarla. When we sing these hymns, can you contemplate that beauty of God in the hymns and enjoy it? Just grab onto that feeling for that moment and think about it. Make a memory of it in your mind. So that next time temptation comes your way, hopefully that'll be automatic. And that'll prompt you to know, I'd rather have the joy of God than this mediocre joy. Amen. Agárrate, hermano, de esos placeres que Dios te da cuando le adoras. Cuando tú ves lo bueno que Él ha sido contigo, ese gozo que Él te da, agárrate de eso. Para cuando te venga la tentación, tú digas, no, yo no voy a cambiar eso por este gozo mediocre que me está ofreciendo el pecado. Porque yo obtengo gozo de vivir una vida que le agrade a Dios. Amén. I receive joy from living a life that pleases God. Hermanos, eso debe de ser una fuerza en nosotros. That should be a force, a major force in us, in our walk with Christ. Eso debe de ser una fuerza, hermanos, como una gasolina en nuestro caminar con Cristo. Qué bonito es Dios, hermano, que en la gracia tú no tienes que hacer esto para ser salvo, sino para recibir gozo. Amén. How beautiful is this, that in grace you don't have to do anything to please God in order to be saved, but to receive joy. Tenemos todas las de ganar, hermanos. We have every reason to do this because we're going to be winners at the end. Eso es lo bonito de Dios, hermanos, que Dios, mire como en Romanos capítulo 12, el Espíritu Santo nos ruega. El Espíritu Santo rogarme a mí, cuando Él tiene todo el derecho de decirme lo que tengo que hacer y me ruega, por favor, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo al Señor. Ese es Dios hablándote a ti, a mí, hermanos. Porque Dios quiere que tú tengas gozo. Thank you, Lord. Look at how God talks to us in Romans chapter 12. The Holy Spirit, He could command us to do whatever He wants us to do, and yet He begs us. He says, I beg you to present yourselves as living sacrifices. This is our God. Thank you, Lord. Doesn't that bring you joy? ¿No te da eso gozo? Amen. Thank you, Father. Yo creo que Dios nos ha hablado en esta tarde, ¿verdad que sí? I think God has talked to us this afternoon. Yo quiero preguntarte, ¿estás pasando un gozo mediocre? Are you going through a mediocre joy at this moment? ¿Verdad? Y no es que te quiero poner a la expectativa de todo el mundo como un espectáculo, ¿verdad? And I'm not trying to put you on the spot. Pero es momento de tú hacerte un autoexamen y tener un diálogo con Dios. But I think this is time to examine ourselves, and have a dialogue with God about this.
¿Cuánto quisiera la oración en esta tarde? Amén. How many of you would like to pray this afternoon? Amén. Y los invitaría a todos a pasar aquí, pero se me llena el frente, ¿verdad? Estas son vidas sinceras, vidas honestas. Amén. Sí, Señor. These are honest lives that really want to change and want a relationship with God. Estas son vidas que quieren una relación genuina con Dios. Sí, Señor. Y como te dije, te invitaría a pasar aquí, pero no caberíamos. Me perdona si te dejo en la silla, pero voy a orar por ti como quiera. Amén. Sí, Señor. I'm not going to ask you to come up front because this is going to be full. So forgive me if I leave you in your chairs, but I will still pray for you. We want to pray together because we want the superior joy. Vamos a orar juntos porque queremos ese gozo superior. Amado Dios.